Capítulo 8. Gwendolyn estaba en la proa del barco. El océano le acariciaba la cara, rodeada de toda su gente, con el bebé rescatado en brazos. Todos estaban conmocionados mientras zarpaban hacia el mar, ya lejos de las islas superiores. Se les unieron solo 2 barcos más, lo único que quedaba de la gran flota que había salido del anillo. La gente de Gwen, su nación, todos los orgullosos ciudadanos del anillo, se habían reducido a unos cuantos centenares de supervivientes, una nación en el exilio, flotando, sin hogar, buscando algún lugar para empezar de nuevo. Y todos la miraban a ella como líder. Gwen miraba al mar, examinándolo como había hecho durante horas, inmune al frío, rocío de la neblina del mar, mientras miraba a través de ella, intentando que su corazón no se rompiera. El bebé que tenía en brazos, finalmente se había dormido, y en lo único que pensaba Gwen era en Gwyne. Se odiaba a sí misma. Había sido muy estúpida al dejarlo, flotando en el océano. En aquel momento, parecía la mejor idea, parecía la única manera de salvarlo de una segura muerte inminente. ¿Quién podía haber previsto el cambio en los acontecimientos? Que los dragones iban a ser desviados. Si Thor no hubiera aparecido cuando lo hizo, seguro que todos ellos estarían muertos ahora, y Gwen no podía haber esperado eso nunca. Por lo menos, Gwen había conseguido salvar a algunos de los suyos, parte de su flota, salvar a este bebé, y había conseguido, como mínimo, huir de la isla de la muerte. Aún así Gwen todavía se estremecía cada vez que el rugido de los dragones perforaba el aire, haciéndose más distante a medida que iban navegando. Cerró sus ojos, y se estremeció. Ella sabía que se estaba librando una batalla épica, y que Thor se encontraba en medio de ella. Más que nada, quería estar allí, a su lado. Pero, a la vez, sabía que sería en vano. Sabía que ella sería inútil mientras Thor luchaba con aquellos dragones, y que expondría a su pueblo a ser asesinados. Gwen seguía viendo el rostro de Thor, y la destrozó volverlo a ver, solo para verlo marcharse, volando con la misma rapidez, sin la oportunidad de hablar con él, sin un instante para decirle cuánto lo echaba de menos, cuánto lo quería. Mi señora, no tenemos rumbo. Gwendolyn se giró y vio, allí a su lado, a Reese, Godfrey y Stephen, todos mirándola. Se dio cuenta de que Kendrick hacía rato que quería hablar con ella, pero ella apenas había oído sus palabras. Miró hacia abajo, y vio sus nudillos, blancos, agarrados a la madera. Entonces miró hacia el océano, examinando cada ola, pensando una y otra vez que divisaba a Gwyne, solo para darse cuenta que no era sino otra ilusión de este cruel mar. Mi señora, continuó Kendrick, con paciencia, su pueblo acude a usted buscando dirección. Estamos perdidos. Necesitamos un destino. Gwen lo miró con tristeza. Mi bebé es nuestro destino, respondió ella, la voz pesada por el dolor, mientras se giraba y miraba desde la baranda. Mi señora, soy el primero en querer encontrar a su hijo, añadió Reese, pero, aún así, no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Cualquiera de nosotros arriesgaría la vida por Gwyne, pero debe comprender que desconocemos dónde está. Hemos navegado hacia el norte durante mediodía, pero, ¿y si la marea lo llevó hacia el sur? ¿O hacia el este? ¿O el oeste? ¿Y si nuestros barcos nos están alejando más de...? Eso no lo sabéis, respondió Gwen, a la defensiva. Exactamente, dijo Godfrey. No lo sabemos, esa es la clave. No sabemos nada. Si nos adentramos más en este vasto océano, puede que no encontremos nunca a Gwyne. Y podemos alejar a toda nuestra gente de un nuevo hogar. Gwendolyn se giró, y le lanzó una mirada fría. No digas eso jamás, dijo ella. Encontraré a Gwyne. Aunque sea lo último que haga, mi último suspiro, lo encontraré. Godfrey bajó la mirada, y cuando Gwen examinó sus rostros, pudo ver el dolor, la paciencia y la comprensión en cada uno de ellos. Cuando se le pasó la ráfaga de indignación, empezó a entenderla. Querían a Gwyne. Y tenían razón. Gwen suspiró, se secó una lágrima, y se volvió para mirar hacia el agua, preguntándose, ¿se había tragado una ola a Gwyne? ¿O un tiburón? Había muerto de frío. Sacudió la cabeza, asustada de pensar en los peores pronósticos. También se preguntaba si tenían todos razón. Estaba, en realidad, dirigiendo a su pueblo hacia ningún lugar.
con lo desesperada que estaba por encontrar a Gawain. Su juicio se había nublado. Por lo que sabía, podía estar alejándolos de él. Sabía que no era el momento de derrumbarse, por mucho que lo deseara. Ahora era el momento de pensar en los demás, de forzarse a ser fuerte. ¿Gawain volverá a mí?, se decía a sí misma. Si no lo encuentro ahora, lo encontraré de alguna otra manera. Gwen se forzaba a creer en sus pensamientos, y se preparaba para una decisión fatídica. No podía continuar viviendo de otra manera. ¿De acuerdo?, dijo, girándose hacia ellos, suspirando profundamente. Cambiaremos de rumbo. Su tono había cambiado. Ahora era la voz de un capitán, de una reina endurecida que había perdido demasiado. Todos sus hombres parecían aliviados con la decisión. ¿Y hacia dónde nos dirigiremos, mi señora?, preguntó Sroll. Lo que es seguro es que no podemos volver a las islas superiores, añadió a Bertolt. Las islas están destruidas, y los dragones podrían volver. Tampoco podemos regresar al anillo, añadió Kendrick. Este también está destruido, y los millones de hombres de Rómulo lo ocupan. Gwendolyn pensó largo y tendido, dándose cuenta de que estaban en lo cierto, sintiéndose más sin hogar de lo que nunca se había sentido. Debemos emprender rumbo hacia una nueva tierra, encontrar un nuevo hogar para nuestro pueblo, respondió al fin. No podemos regresar a donde estábamos. Pero antes de hacerlo, debemos volver a por Thorgrim. Todos la miraron sorprendidos. ¿Thorgrim?, preguntó Sroll. Pero, mi señora, él se encuentra en plena batalla con los dragones, con el ejército de Rómulo. Encontrarlo significaría volver al corazón de la batalla. Precisamente, respondió Gwendolyn, su voz llena de una nueva decisión. Si no puedo encontrar a mi hijo, por lo menos puedo encontrar a Thorgrim. No me iré sin él. El pensamiento de volver a Thorgrim, por muy irracional que pudiera ser, era lo único que permitía a Gwen, dentro de su mente, dejar de buscar a Gawain y cambiar de rumbo. De no ser así, su corazón le pesaría demasiado. Se hizo un largo y pesado silencio entre sus hombres, mientras se miraban los unos a los otros con culpabilidad, como si ninguno de ellos osara decirle algo. Mi señora, dijo Sroll al final, aclarándose la garganta y dando un paso al frente. Todos queremos y admiramos a Thor, tanto como nos queremos a nosotros mismos. Es el más grande guerrero que nunca hemos conocido. Aún así, me temo que no hay posibilidad de que sobreviva contra todos aquellos dragones, contra el millón de hombres del imperio. El mismo Thorgrim se sacrificó por nosotros, para darnos tiempo, para permitirnos escapar. Debemos aceptar su regalo. Debemos salvarnos mientras podamos, no matarnos a nosotros mismos. Cualquiera de nosotros daría su vida por Thorgrim, y, aún así, podría ser que no estuviera vivo cuando volviéramos a por él. Gwen miró a Sroll durante un buen rato, algo endureciéndose dentro de ella, con el único sonido de la brisa, murmurando en las aguas del océano. Finalmente, tomó una decisión, con una nueva fuerza en sus ojos. No iremos a ningún lugar hasta que encuentre a mi Thorgrim, dijo ella. No hay hogar para mí, sin él. Si esto nos lleva al corazón de la batalla, a las mismas profundidades del infierno, entonces allí es donde iremos. Él nos dio su vida, y le debemos las nuestras. Gwen no esperó a su respuesta. Les dio la espalda, sujetando al bebé contra su pecho, y miró hacia el agua, haciendo una señal de que la conversación había acabado. Oyó pasos tras ella mientras los hombres se dispersaban lentamente. Oyó cómo daban órdenes. Les oyó moviéndose por el barco, como ella había pedido. Antes de girarse, Gwen miró por última vez a las capas de niebla, tan gruesas que incluso no podía ver el horizonte. Se preguntaba qué había más allá, si es que había algo. ¿Estaba allí Gawain, en algún sitio más allá? ¿O no había nada más que un vasto y vacío océano? Cuando Gwen miró, vio cómo aparecía un pequeño arco iris en medio de la niebla, y sintió que su corazón se rompía. Sintió que Gawain estaba con ella, que le estaba mandando una señal. Y supo que nunca jamás pararía hasta encontrarlo. Detrás de ella, Gwen oyó el crujido de las cuerdas, cómo se alzaban las velas, y lentamente sintió cómo giraba el barco, dirigiéndose en dirección contraria. Ella sintió cómo su corazón se quedaba atrás mientras, contra su voluntad,
era llevada en la otra dirección. Miró hacia atrás, todo el rato, por encima de su hombro, mirando hacia el arco iris, preguntándose, ¿estaba Gwaine en algún sitio más allá? Gwaine se mecía solo en la pequeña barca dentro del vasto océano, llevado por las olas, arriba y abajo, como había hecho hora tras hora, la corriente del océano, empujándole en ninguna dirección en particular. Por encima de él, la vela de tela hecha jirones, azotaba como un látigo, sin objetivo en el viento. Gwaine, recostado sobre su espalda, miraba directamente hacia allí, y la observaba, hipnotizado. Gwaine hacía rato que había dejado de llorar, desde que había perdido de vista a su madre, y ahora estaba allí tumbado, envuelto en su sábana, completamente solo en el vacío océano, sin sus padres, sin nada excepto el mecer de las olas y esta vela hecha jirones. El mecer de su barca lo había relajado, y, cuando de repente paró, sintió un ataque de pánico. La proa dejó de moverse al meterse firmemente en la playa, en la arena, las olas llevándola a la orilla. Aterrizó en una isla extranjera, exótica, muy al norte de las islas superiores, cerca del lejano límite norte del imperio. Enfadado por el cese del movimiento mecedor, Gwaine, con su barca estancada en la arena, empezó a llorar. Gwaine lloró y lloró, hasta que el lloro se convirtió en llanto perforador. Nadie vino a contestarle. Gwaine miró hacia arriba, y vio unos grandes pájaros, buitres, volando en círculos, mirando abajo hacia él, acercándose más y más. Sintiendo el peligro, sus llantos se incrementaron. Uno de los pájaros descendió hacia él, y Gwaine se preparó para lo peor, pero de repente agitó sus alas, sorprendido por algo, y se fue volando. Un instante después, Gwaine vio una cara mirándolo, después otra y otra. Pronto, docenas de caras exóticas, de una tribu primitiva, con enormes aros de mármol atravesando su nariz, lo observaban. Los lloros de Gwaine incrementaban mientras ellos pinchaban lanzas en su barca. Gwaine gritaba más y más fuerte. Quería a su madre. Una señal de los mares, dijo uno de los hombres. Tal y como nuestras profecías habían predicho. Es un regalo del dios de Ama, dijo otro. Los dioses deben querer una ofrenda, dijo otro. Es una prueba. Debemos devolver lo que se nos da, dijo otro. Debemos devolver lo que se nos da, repitió el resto, haciendo sonar sus lanzas contra la barca. Gwaine lloraba más y más, pero no servía de nada. Uno de ellos se agachó, un hombre alto y muy delgado que no llevaba camisa, con la piel verde y unos brillantes ojos amarillos, y lo cogió rápidamente. Gwaine chilló al contacto con su piel, como de papel de lija, mientras el hombre lo cogía con fuerza y le echaba su mal aliento. Un sacrificio para Ama, gritó. Los hombres vitoreaban, y, a una, se giraron y empezaron a llevarse a Gwaine de la playa, hacia las montañas, con la mirada puesta en el otro lado de la isla, en el volcán, que todavía humeaba. Ninguno de ellos se paró para darse la vuelta, a mirar otra vez al océano que habían dejado. Si lo hubieran hecho, ni que fuera por un instante, hubieran visto una niebla inusualmente gruesa, con un arco iris en el centro, a menos de 50 metros de distancia. Tras ellos, sin que nadie se diera cuenta, la niebla lentamente se levantaba hasta que, finalmente, los cielos estaban despejados, dejando ver los 3 barcos, girando, dando la espalda a la isla, y navegando en dirección contraria. Capítulo 9. Thor estaba recostado encima de Micoples, los dos moviéndose con las olas, lentamente hundiéndose en el océano, completamente rodeados por la flota del imperio. Allí estaba Thor, con el cuerpo perforado por docenas de flechas, perdiendo sangre, con un dolor atroz. Sintió como su fuerza vital se le escurría, y, mientras se agarraba a Micoples, sintió como la suya también la abandonaba. Había sangre por todas partes en el agua y pequeños peces brillantes subían a la superficie a lamerla. Se hundían lentamente. El agua cubría a Thor por los tobillos, después por las rodillas, después por la barriga, mientras Micoples se hundía bajo la superficie. Tampoco tenía la fuerza para resistir. Finalmente, Thor se soltó, y se hundió y bajó, su cabeza remojada bajo la superficie, demasiado débil para parar. Mientras lo hacía, oía el sonido distante de flechas atravesando el agua, golpeándolo incluso bajo el agua.
Thor sentía como si lo estuvieran atacando miles de ellas, como si todos los que alguna vez habían luchado en batallas contra él se estuvieran vengando. Mientras se hundía más, se preguntaba por qué tenía que sufrir tanto antes de morir. Mientras Thor se hundía más y más hacia el fondo del océano, sintió que su vida no podía acabar de aquella manera. Era demasiado pronto. Le quedaba mucho por vivir. Quería más tiempo con Gwendolyn. Quería casarse con ella. Quería tiempo con Gwaine. Quería verlo crecer. Quería enseñarle qué significaba ser un gran guerrero. Thor apenas había empezado a vivir. Justo había dado su primer gran paso como guerrero y como druida. Y ahora, su vida se estaba acabando. Por fin había conocido a su madre, que le había otorgado poderes más grandes de lo que jamás él había conocido, y quien había previsto más búsquedas para él, búsquedas incluso más grandes. Incluso lo había visto convertido en rey. Sin embargo, también había visto cómo su destino podía cambiar en cualquier momento. Había visto realmente bien. O su vida tenía que acabar ahora. Thor deseaba no morir con cada pedazo de su cuerpo. Recordaba las palabras de su madre: estás destinado a morir 12 veces. A cada instante el destino intervendrá, o no. Dependerá de ti, y de si has pasado la prueba. Estos momentos de muerte pueden convertirse también en momentos de vida. Serás sumamente probado y atormentado. Más de lo que cualquier guerrero lo ha sido antes. Si tienes la fuerza interna para resistirlo. Pregúntate a ti mismo, ¿cuánto sufrimiento puedes tolerar? Cuanto más puedas soportar, más grande te harás. Mientras Thor sentía cómo se hundía, se preguntaba, ¿era esta una de las pruebas? ¿Era esta una de sus 12 muertes? Sintió que sí lo era, que era una prueba suprema de fuerza física, valentía y resistencia. Mientras se hundía, con el cuerpo acribillado por las flechas, no sabía si era lo suficientemente fuerte para pasarla. Thor, con los pulmones a punto de reventar, estaba decidido a convocar una fuerza de reserva. Estaba decidido a hacerse más grande de lo que era, a llamar a algún poder interno. Tú eres más grande que tu cuerpo. Tu espíritu es más grande que tu fuerza. La fuerza es finita. El espíritu no conoce límites. Thor abrió los ojos de golpe bajo el agua, sintiendo un ardiente calor dentro de, sintiendo como si hubiera vuelto a nacer. Pataleó, superando el dolor de las flechas que perforaban su cuerpo, y se obligó a sí mismo a nadar hasta la superficie. Cubierto de flechas, nado y nado, buscando la luz del día, los pulmones a punto de reventar, y finalmente, llegó a la superficie, como un gigantesco puerco espín, venido de las aguas, buscando aire. Thor usó su poder, y su impulso, y, con un gran grito, se alzó hacia el aire, y aterrizó en la cubierta del barco más cercano, de pie. Thor convocó alguna antigua parte de él mismo, y apagó el dolor. Agarró las flechas que le perforaban los brazos, los hombros, el pecho, los muslos, y las arrancó. 2, 3 y 4 a la vez. Lanzó un gran grito de guerra, y se sintió más grande que el dolor a medida que iba quitando cada flecha. Delante de Thor, había 2 soldados del Imperio sobresaltados que lo miraban, con los ojos abiertos por el miedo. Thor se acercó, los cogió a los 2, y los golpeó uno contra el otro, haciéndoles perder el conocimiento. Thor cargó contra el grupo de soldados que había en el barco. Dio una patada al que estaba más cerca de él, enviándolo tambaleándose hacia atrás contra los demás, pero no, sin antes arrebatarle la espada de la vaina. Thor alzó la espada, y embistió contra la perpleja multitud, acuchillando y matando a todo el que se encontraba en el camino. Intentaron defenderse, pero Thor era como un torbellino, corriendo por el barco, mató a 2 soldados antes de que uno pudiera parar el golpe. Thor atravesó el barco corriendo, y luchó hasta que no quedó un alma a bordo. Mientras Thor se aproximaba a proa, miró hacia afuera, y se encontró cara a cara con Rómulo, en la proa de otro barco, mirándolo también conmocionado. Thor no vaciló, soltó un grito, desenvainó la espada, y la lanzó. La espalda dio vueltas sobre sí misma, resplandeciendo a la luz, apuntando directamente a Rómulo. Rómulo, todavía sorprendido, se dio cuenta de lo que estaba pasando demasiado tarde, se giró e intentó correr. Rómulo se agachaba mientras corría, intentando escapar del golpe mortal, y se evitó una muerte segura.
pero no fue suficientemente rápido para evitar ser herido. La espada le rozó la cabeza y le rebanó una oreja. Rómulo gritó mientras se desplomaba sobre sus rodillas, y alargó las manos hacia la oreja que había perdido, la sangre chorreando por sus dedos. Thor hizo una mueca. Al final tenía alguna satisfacción, aunque Rómulo todavía no estaba muerto. De repente, todos los soldados del imperio de los otros barcos empezaron a reagruparse, y a disparar flechas, y arrojar lanzas a Thorgrim, quien estaba allí de pie, al descubierto. Thor las veía venir todas, un mar negro dispuesto a matarlo, y, esta vez, cerró los ojos, alzó las manos, y convocó un poder interior. Arrojó una esfera de luz a su alrededor, un escudo amarillo, y, al acercarse, las flechas y las espadas rebotaban allí, sin causarle ningún daño. Allí estaba Thor, invencible, en medio de todos aquellos hombres. Se inclinó hacia atrás, y levantó sus manos al cielo, dispuesto a matarlos a todos. Thor sintió que la energía del cielo entraba por sus manos. También sintió la energía del océano debajo de él, reflejando los cielos. Thor se sintió uno con el poder que corre por el universo. Era una gran corriente, más grande de lo que jamás podía imaginar. Sentía el tejido del aire, de las aguas, y sentía que podía utilizarlo. Cielos enfureced, océanos agitaros, ordenó Thor en silencio. Os lo ordeno. En nombre de la justicia. Purga este mal que veo delante de mí, de una vez por todas. Mientras estaba allí de pie, lentamente, podía sentir que algo estaba sucediendo. Sintió como se levantaba un fuerte viento, acariciando sus manos, y, al abrir los ojos, vio como el día soleado se ennegrecía. Se formaron gruesas nubes oscuras, sonaron truenos, y aparecieron relámpagos. Las aguas se agitaron, y su barco empezó a balancearse y tambalearse mientras se desataba la tormenta en el océano. Otro trueno, y Thor sintió como las olas se volvían más fuertes. Su barco subía y bajaba mientras el viento soplaba cada vez más, y la lluvia caía. Universo, yo te llamo. Eres uno conmigo. Y yo contigo. Tu lucha es mi lucha y mi batalla es tu batalla. Thor soltó un gran grito, y todo el horizonte se iluminó con un relámpago, que no desapareció. Tronó una y otra vez, tan fuerte que sacudía los barcos. Rómulo y todo el imperio se giraron, con miedo en sus ojos, y miraron al horizonte iluminado por el relámpago. Thor observó con pavor cómo, de repente, un enorme maremoto venía hacia ellos. Rómulo y todos los demás gritaban aterrorizados mientras cubrían sus caras con los brazos. Pero no podían hacer nada. Se encontraban en el camino de la cólera de los mares, y, mientras la gran ola avanzaba rápidamente, en unos segundos los barcos quedaron atrapados en ella, ascendiendo más y más, hasta la cresta, perdiéndose, como hormigas dentro de la gran ola. Era la ola más grande que Thor jamás había visto, tan alta como una montaña, y él también quedó atrapado en ella, subiendo cada vez más con el resto de la flota del imperio. Thor se elevó unos 30 metros, después otros 30, y otros más, y observaba aturdido cómo la ola empezaba a romperse, y él empezó a desplomarse, junto a los demás, su valor reduciéndose. El viento y la lluvia ahogaban los gritos de todo el imperio, y también se tragaron el grito de Thor. Al mirar hacia abajo, mientras se precipitaba hacia el océano, sabía que el impacto lo haría pedazos. Había convocado una tormenta que incluso él no podía controlar. Mientras Thor se preparaba para morir, una vez más, sintió que, si le quedaba algún consuelo con su muerte, era que, por lo menos, se había llevado al imperio con él. Gracias, Dios, pensó, por esta victoria. Capítulo 10. Alistair seguía a la madre de Erek a través de la noche, mientras ella la guiaba en la oscuridad, girando y dando vueltas por los estrechos callejones de la corte, con el corazón palpitándole mientras procuraba seguir la marcha, sin ser vista. En las paredes y caminos de piedra, se proyectaban sombras alargadas, con la única iluminación de alguna antorcha esporádica, y Alistair, que acababa de escapar, no podía evitar sentirse como una criminal. La madre finalmente la guió hasta detrás de un muro, y se puso de cuclillas, fuera de la vista de los guardas, y Alistair se agachó a su lado. Estaban agachadas, en silencio, escuchando, observando a los guardas pasar, y Alistair rezaba, para que no las encontraran.
La madre de Eric había esperado al anochecer para llevarla hasta allí, para que no las pudieran descubrir, y habían dado vueltas, y más vueltas por la serie de calles laberínticas y callejones que llevaban de las mazmorras a la casa real de los enfermos, donde se encontraba Eric. Finalmente, estaban cerca, lo suficientemente cerca para que Alistair, echando una mirada furtiva por la esquina, pudiera ver la entrada. Estaba bien guardada, con una docena de hombres delante de ella. «Mira aquella puerta», Alistair susurró a la madre. «¿Por qué Bowyer la tiene tan bien guardada, si está tan convencido de que fui yo quien intentó matar a Eric? Él no ha colocado a estos hombres aquí para proteger a Eric, sino para evitar que escape, o para matarlo, en caso que se recuperara». La madre de Eric asintió, entendiéndola. «No será fácil hacerte pasar por delante de esos guardas», le contestó susurrando. «Ponte la capucha, baja la vista y agacha la cabeza. Haz lo que te digo. Si esto no funciona, te matarán. ¿Deseas correr ese riesgo?» Alistair asintió. «Por Eric, daría mi vida». La madre de Eric la miró, emocionada. «Podrías escapar si quisieras, y, aún así, arriesgas tu vida para curar a Eric. ¿Realmente lo quieres, verdad?», preguntó. Los ojos de Alistair se llenaron de lágrimas. «Más de lo que puedo decir». La madre de Eric la cogió de la mano y, de repente, salieron de detrás del muro y llevó a Alistair hasta las puertas principales del edificio, andando con orgullo, justo al centro, directamente a los guardas. «Mi reina», dijo uno. Todos hicieron la reverencia y le dieron paso cuando, de repente, un guarda dio un paso al frente. «¿Quién la acompaña, mi señora?», preguntó. «¿Te atreves a cuestionar a tu reina?», respondió rápidamente, con voz de acero. «Si osas volver a hablarme así, se te retirará el puesto». «Disculpe, mi señora», dijo, «pero cumplo órdenes». «¿Órdenes de quién?». «Del nuevo rey, mi señora». «¿De Bowyer?». La reina suspiró. «Por esta vez te perdono», dijo ella. «Si mi marido, el anterior rey, estuviera vivo, no sería tan piadoso». «Ya lo sabes», añadió. «Esta es mi querida amiga. Ha caído enferma y la llevo a la enfermería». «Lo siento, mi señora», dijo el guarda, cabizbajo, ruborizado, y dio un paso al lado. Le abrieron las puertas y la madre de Eric se apresuró a entrar, llevando a Alistair de la mano, y Alistair, con el corazón palpitando y con la cabeza baja, oyó como la puerta se cerraba de golpe tras ellas. La madre de Eric le retiró la capucha. Alistair miró a su alrededor y vio que estaban dentro de la casa de los enfermos, un hermoso edificio de mármol, con techos bajos, iluminado débilmente por antorchas. «No tenemos mucho tiempo», dijo. «Sígueme». Alistair la siguió por los vestíbulos, girando y dando vueltas, hasta que al final la madre le indicó que se cubriera con la capucha y se acercaron a la puerta de Eric. Esta vez, el guarda se hizo a un lado, sin preguntar, y su madre entró con paso majestuoso, llevando a Alistair de la mano. «Todos vosotros, dejadnos», la madre de Eric ordenó a los guardas de dentro de la habitación. «Quiero estar a solas con mi hijo». Alistair seguía con la cabeza baja, esperando, el corazón palpitándole, esperando que nadie la reconociera. Oyó el ruido de las pisadas mientras varios guardas abandonaban la habitación y, finalmente, oyó como la puerta de madera se cerraba tras ella y corrían una barra de hierro. Alistair se quitó la capucha y dio un vistazo a la habitación, buscando a Eric. Era una habitación sombría, iluminada por una única antorcha. Y Eric estaba atumbado en una cama, digna de un rey, al otro lado, bajo montones de lujosas pieles, el rostro más pálido de lo que ella jamás había visto. «Oh, Eric», dijo Alistair, acercándose rápidamente, explotando en un llanto al verlo. Detectó su energía incluso antes de acercarse, y era una energía de muerte. Sintió como su fuerza vital se marchaba. Había estado demasiado tiempo alejada de él. Alistair sabía que no debía sorprenderse. La primera sanación que le había dado solo había servido para revivirlo inmediatamente. Él había necesitado una sesión de sanación más larga para evitar que muriera, y había transcurrido mucho tiempo. Alistair corrió a su lado, se arrodilló y le agarró la mano, acercándosela a la frente mientras lloraba. Tenía un tacto frío.
No se movía, ni siquiera movía ligeramente los ojos. Estaba tumbado inmóvil, como si ya estuviera muerto. ¿Es demasiado tarde?, preguntó su madre, mientras se arrodillaba al otro lado de la cama, llevada por el pánico. Alistair negó con la cabeza. «Puede que aún tengamos tiempo», respondió. Alistair se inclinó y colocó sus 2 manos sobre el pecho de Eric, metiéndolas por debajo de la camisa, sintiendo su piel desnuda. Podía sentir cómo latía su corazón, aunque fuera débilmente. Se inclinó sobre él, y cerró los ojos. Alistair reunió todos los poderes que alguna vez había tenido, con la voluntad de devolverle la vida a Eric. Mientras lo hacía, sintió un tremendo calor, corriendo a través de sus brazos, a través de sus manos. Entonces sintió cómo salía de su cuerpo, y entraba en el de Eric. Observaba cómo sus manos se volvían negras, y se dio cuenta de que Eric necesitaba eso desesperadamente. Alistair no sabía cuánto tiempo se quedó allí. No sabía cuántas horas habían pasado cuando finalmente abrió los ojos, sintiendo como alguna cosa sutil cambiaba dentro de ella. Miró hacia abajo, y vio a Eric abrir los ojos por primera vez. Él miró directamente hacia ella. «Alistair», susurró. Levantó una debilitada mano, y agarró su muñeca. Alistair lloró, y su madre, también. «Has vuelto a nosotros», dijo su madre. Eric se giró, y la miró. «Madre», dijo él. Los ojos de Eric se cerraron otra vez. Estaba claro que todavía estaba débil y exhausto. Aún así, Alistair veía cómo su piel recuperaba su antiguo color, veía cómo la fuerza vital fluía de nuevo dentro de él. Lentamente, sus mejillas recuperaban el color, también. Estaba feliz, aunque agotada. Aún estará débil durante un tiempo, dijo Alistair. Pueden pasar semanas antes de que pueda ponerse de pie y andar. Pero vivirá. Alistair se inclinó, agotada, casi desplomándose encima de la cama, toda su energía fuera de ella. Sabía que también ella necesitaría un largo tiempo para recuperarse. La madre de Eric echó una mirada de profundo amor y gratitud a Alistair. «Salvaste a mi hijo», dijo ella. «Ahora puedo ver lo equivocada que estaba. Ahora veo que tú no tuviste nada que ver con su intento de asesinato. Nunca le pondría una mano encima». La madre de Eric asintió. «Y ahora lo debes demostrar a tu pueblo». «Esta isla entera me ha condenado», dijo Alistair. «No se lo permitiré», insistió su madre. «¿Eres como una hija para mí? Después de esta noche, me enviaría a mí misma a las mazmorras antes que a ti, pero ¿cómo puedo probar mi inocencia?», preguntó ella. Su madre pensó durante un buen rato, y lentamente sus ojos se iluminaron. «Existe una manera», dijo finalmente. «Una manera en la que puedes demostrárselo». Alistair la miró, con el corazón palpitándole. «Explícame», dijo ella. Su madre suspiró. «Los habitantes de las islas del sur tenemos derecho a retar. Si retas a Bowyer a la bebida de la verdad, no tendrá más remedio que aceptar». «¿En qué consiste?», preguntó Alistair. «Es un antiguo rito, practicado por mis antepasados. En el acantilado más alto, tenemos una fuente con aguas mágicas, las aguas de la verdad. Todo aquel que miente y bebe de ella morirá. Puedes retar a Bowyer a que beba. No puede negarse, o, de ser así, admitirá que está mintiendo. Y si está mintiendo, como tú dices, entonces las aguas lo matarán, y probarán tu inocencia». Miró a Alistair con expresión seria. «¿Estás preparada para beber?», preguntó. Alistair asintió, eufórica por poder probar su inocencia, eufórica porque Eric viviría, y sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 11. Rómulo abrió los ojos lentamente, despertando finalmente por el sonido del romper de las olas y la sensación de que algo se arrastraba por su cara. Miró hacia arriba, y vio a un gran cangrejo lila, con 4 ojos, andando lentamente por su cara. Lo reconoció inmediatamente, era un cangrejo nativo del continente del anillo. Estrechó sus 4 ojos, y abrió la mandíbula para morderlo. Rómulo reaccionó al instante, lo alcanzó, lo agarró con su mano, y lo estrujó lentamente. Sus pinzas perforaron su carne, pero no le importaba. Escuchaba cómo chillaba, y se deleitaba con el sonido de su dolor, mientras lo continuaba apretando lenta y pausadamente.
El cangrejo le mordía y le pellizcaba, pero a él no le importaba. Quería estrujarlo hasta dejarlo sin vida, prolongando su sufrimiento tanto como pudiese. Finalmente, sus jugos goteaban en sus manos. La criatura murió, y Rómulo lo arrojó a la arena, decepcionado de haber acabado tan rápido la lucha. Otra ola rompió, esta pasando por detrás de su cabeza, por su cara, y Rómulo saltó, cubierto de arena, se sacudió el agua congelada, y miró a su alrededor. Rómulo vio que había perdido el conocimiento y el mar lo había arrastrado hasta una playa, que reconoció como la orilla del anillo. Se giró y vio miles de cadáveres, arrastrados hasta la orilla, hasta donde la vista alcanzaba. Todos eran sus hombres, miles de ellos, todos muertos, todos habían sido arrastrados, inmóviles en la playa. Se giró y vio a miles, más flotando en las olas, sin vida, siendo arrastrados lentamente con los demás. Los tiburones mordisqueaban sus cuerpos. A lo largo de la orilla, se extendía un manto de cangrejos lilas, dándose un banquete, devorando carne de cadáver. Rómulo miró hacia el mar, ahora tan en calma, en el amanecer de un día claro y perfecto, e intentó recordar. ¿Hubo una tormenta? Aquella ola, más grande de lo que él imaginaba que podía existir. Su flota entera había sido destrozada, como juguetes del océano. De hecho, al examinar el océano, vio que estaba lleno de escombros, madera de sus antiguos barcos, flotando a lo largo de la línea de la costa, lo que quedaba de su flota, topando con los cadáveres de sus hombres, como en un chiste cruel. Rómulo sintió algo en sus tobillos, miró hacia abajo, y vio los restos de un mástil golpeando su espinilla. Rómulo estaba agradecido y sorprendido de estar vivo. Se dio cuenta de lo afortunado que era, el único superviviente de todos sus hombres. Al mirar hacia arriba, aunque fuera por la mañana, vio la luna creciente, y vio que su ciclo de luna no había concluido, y que esa era la única razón por la que había sobrevivido. Aún así, el miedo le invadía mientras examinaba la forma de la luna, su ciclo estaba a punto de acabar. El conjuro de aquel hechicero acabaría cualquier día, y su tiempo como invencible llegaría a su fin. Rómulo pensaba en sus dragones, muertos, en su flota, destruida, y entendió que había cometido un error al perseguir a Gwendolyn. Había tenido demasiadas dificultades, durante demasiado tiempo. Nunca podría haber previsto el poder de Thorgrim. Se daba cuenta ahora, demasiado tarde, que tendría que haberse conformado con lo que tenía. Tendría que haberse quedado en el continente del anillo. Rómulo se giró y miró hacia el anillo, las salvajes enmarcando la orilla, y, más allá, el cañón. Al menos tenía a sus soldados aquí, los que había dejado atrás. Al menos tenía 1.000.000 de hombres ocupándolo, y, al menos, lo había arrasado. Como mínimo Gwendolyn y su gente nunca podrían volver aquí, y, al menos, el anillo era finalmente suyo. Era una victoria agridulce. Rómulo dirigió su vista hacia el mar, y se dio cuenta de que ahora, sin sus dragones, sin una flota, tendría que dejar de perseguir a Gwendolyn, especialmente con su ciclo de luna, llegando a su fin. No le quedaría más remedio que volver al imperio, con una victoria parcial, pero con la vergüenza de una derrota, la vergüenza de una flota derrotada. Otra vez humillado. Cuando le preguntaran por su flota, no le quedaría nada que mostrar a su pueblo, únicamente el barco miserable que había dejado en el anillo para que lo llevara de vuelta al imperio. Volvería como conquistador del anillo, aunque profundamente humillado. Una vez más, Gwendolyn se le había escapado. Rómulo se inclinó hacia atrás, levantó los puños al cielo, los sacudió, las venas hinchadas en su cuello, y gritó con rabia: «Thorgrim». Su grito solo lo oyó un águila solitaria, que daba vueltas en lo alto, la cual le respondió con un chillido, como haciéndole burla. Capítulo 12. Thor abrió sus ojos, lentamente oyendo el ligero sonido de las olas al chocar, moviéndose arriba y abajo, sin estar seguro de dónde estaba. Miró a la luz del sol con los ojos medio cerrados, y vio que estaba tumbado boca abajo, doblado sobre una tabla de madera, flotando encima de un pedazo de escombro en medio del océano. Estaba temblando, frío en estas aguas, y al mirar hacia arriba vio que estaba amaneciendo, y se dio cuenta de que había estado flotando aquí toda la noche. Thor sintió un ligero pellizco en el brazo, miró hacia abajo, vio un pez, y se lo sacudió. Una ligera ola mojó su pelo, levantó su cabeza, escupió agua del mar, y miró a todo su alrededor.
El mar estaba lleno de escombros, hasta donde a Thor le alcanzaba la vista. Miles de tablones rotos de la flota de Rómulo cubrían el océano. Estaba flotando en medio de todo esto, sin tierra a la vista en ningún horizonte. Thor intentaba recordar. Cerró los ojos, y se vio a sí mismo encima de Micoples, descendiendo, luchando contra los hombres de Rómulo. Recordaba estar bajo el agua, acribillado por las flechas. Después, subiendo a la superficie, recordaba haber llamado la tormenta. Y lo último que recordaba era el inmenso maremoto, cayendo sobre todos ellos. Recordaba cómo la ola lo atrapó, y a punto de estamparse a 30 metros en el océano. Recordaba los gritos de todos los hombres de Rómulo. Y después todo se volvió negro. Thor abrió completamente los ojos, y se frotó la cabeza, su pelo apelmazado por la sal. Tenía un tremendo dolor de cabeza, y, mientras miraba alrededor, se dio cuenta de que era el único superviviente, flotando solo en medio de un mar sin fin, rodeado únicamente por escombros. Temblaba de frío, y su cuerpo entero le escocía, repleto de heridas de flecha y arañazos de las garras de los dragones. Estaba tan malherido que apenas tenía fuerzas para levantar la cabeza. Miró en todas direcciones, con la esperanza de encontrar alguna señal de tierra, quizás a Gwendolyn y su flota, algo. Pero no había nada. Solo un vasto océano, sin límites en todas direcciones. El corazón de Thor se hundió cuando bajó la cabeza de nuevo, medio sumergido en el agua, allí tumbado, doblado sobre el tablón. El pequeño pez volvió, mordisqueando su piel, frotándose contra ella, pero esta vez Thor no se inmutó. Estaba demasiado débil para sacudírselo. Estaba allí tumbado, flotando, dándose cuenta de que Micoples, a quien había amado más de lo que podía decir, estaba muerto. Galivar estaba muerto. Y el mismo Thor se sentía morir. Estaba más débil de lo que jamás había estado, solo en pleno océano. ¿Había sobrevivido a la tormenta? Había salvado a Gwendolyn y a su pueblo. Se había vengado del imperio. Había destruido la manada de dragones, y por ello, sentía una inmensa satisfacción. Sin embargo, ahora que la gran batalla había finalizado, él estaba allí, herido, demasiado débil para curarse, sin tierra a la vista, y sin esperanza. Había pagado el precio final, y ahora había llegado su hora. Más que cualquier otra cosa, Thor anhelaba ver a Gwendolyn por última vez antes de morir. Anhelaba ver a Gwyne. No podía imaginar morir sin antes poder ver sus rostros una vez más. Por favor, Dios, pensó. Dame otra oportunidad más. Una vida más. Déjame vivir. Permíteme ver a Gwendolyn y a mi hijo otra vez. Thor bajó la cabeza bajo el agua mientras sentía como más peces empezaban a mordisquearle, esta vez en los pies, tobillos y muslos. Sentía como su cabeza se sumergía un poco más en las frías aguas, el suave romper de las olas como el único sonido que había en la infinita quietud de la mañana. Se sentía tan cansado, tan rígido que sabía que no podía aguantar más. Había cumplido con su propósito en la vida. Y había cumplido bien. Ahora había llegado su hora. Por favor, Dios, me dirijo a ti, solo a ti. Contéstame. De repente, hubo una tremenda quietud en el universo, tan silenciosa, tan intensa, que Thor podía oír su propia respiración. Aquella quietud lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa que se hubiera encontrado en su vida. Sentía que era el sonido de Dios. La quietud se rompió por un inmenso chapoteo. Thor abrió completamente los ojos, y, al mirar hacia arriba, vio cómo el océano se abría. Vio una enorme ballena, más grande que cualquier criatura que hubiera visto en su vida y diferente a cualquier ballena que hubiese visto jamás. Era completamente blanca, con cuernos en la cabeza, y por toda la espalda y enormes ojos rojos brillantes. La bestia salió disparada del mar, soltando un gran chillido, y abrió sus mandíbulas, tan grandes que tapaban el sol. Subió más y más arriba, bajando seguidamente, directa hacia Thor, con la boca completamente abierta. El mundo oscureció mientras Thor sentía que la ballena estaba a punto de tragárselo. Thor, demasiado débil para resistirse, se preparó para su destino, mientras las inmensas mandíbulas lo sujetaban firmemente, tragándoselo. Se deslizó en la oscuridad de la boca de la ballena, y, mientras empezaba a deslizarse por la garganta, por el estómago, su último pensamiento fue: nunca pensé que moriría así.